Hola, me llamo Sergio Ábalos y me decidí a grabar este video como parte de un proyecto de politización a través de la literatura. Creo que estamos en un momento clave en la historia del país y que desafortunadamente la mayoría de la población y sobre todo los jóvenes desconocen muchísimo de la historia de México y desconocen todavía más de su literatura. Y es a través precisamente de los textos literarios como podemos conocer y aprender sobre todo de cuál ha sido la evolución política de nuestro país. En esta ocasión me voy a permitir entonces irles leyendo fragmentos de una novela que a mí me gusta mucho que se llama Y Matarazzo no llamó, de la escritora Elena Garro. Elena Garro fue esposa de Octavio Paz y es mucho más conocida por otros textos literarios como Recuerdos del Porvenir. Y Matarazzo no llamó es una novela relativamente corta que ella publicó en 1989 y que es poco conocida. Espero que les vaya gustando. Al final de los diferentes capítulos, por llamarle de alguna manera, me permitiré hacer un comentario o análisis de la novela, pero quisiera primero que la escucharan. Me permito leerla por una parte porque hay muchísima gente que no le gusta leer y bueno, no se le puede forzar o llevar a la lectura de la noche a la mañana. La lectura es un gusto, un placer. Eh, y por otro lado, la novela en particular de Y Matarazzo no llamó, a pesar de que data apenas del 89, no es tan antigua, es difícil de conseguir en librerías en México. Eh, Solo les comento antes de empezar que la historia que narra Elena Garro se desarrolla en los años 58-59, en un momento particularmente difícil para el país, donde había un fuerte movimiento de huelga en el grupo de los ferrocarrileros. Bueno. Hacía varios días que de noche la casa de Eugenio cambiaba de lugar. De día estaba a espaldas de la avenida de los Insurgentes, de noche no se sabía a dónde la llevaban. Antes la casa había sido sedentaria, ahora se había convertido en andariega y vagabunda. Vías férreas enormes y temibles se instalaban bajo sus ventanas y los trenes pasaban silbando peligrosos. Relojes inexistentes durante el día daban las horas con insistencia. En cuanto oscurecía, la casa se poblaba de huéspedes inesperados. Pájaros misántropos visitaban los muebles para golpearlos con sus picos destructores. Animales misteriosos gruñían adentro de los cojines verdes de la salita y por el caño del lavadero de la cocina salían ajolotes enormes a hacer gorgoritos. Eugenio escuchaba esos ruidos con asombro. ¿Quién anda ahí? 3 relojes cercanos le contestaron dando las 12 campanadas. Eugenio contó los golpes preocupado. Sí, las 12. Volvió a contar las campanadas cuando otro reloj cantó solemne la medianoche. Enseguida 2 relojes más se empeñaron en dar la hora al mismo tiempo, confundiendo sus voces como lo hacen los hombres en las discusiones cuando ya nadie escucha a nadie. Las 12 de la noche, y Matarazzo no llamó. Eugenio se quedó quieto. Escuchó con atención.
Una rata enorme roía las patas de su cama. De puntillas se dirigió a su habitación y trató de descubrir al animal. El ruido cesó. Bajo las mantas, el hombre casi no hacía bulto y estaba quieto. Le dio temor acercarse nuevamente a él y contemplar su rostro deformado y su cabeza vendada. Volvió a la salita y nervioso encendió un cigarrillo y se dedicó a contemplar el teléfono callado y hosco sobre una mesita. Sábado. Hace apenas 8 días que lo conozco, se dijo. Se dejó caer perplejo en un sillón. Su mano rozó la superficie áspera de la tela por las manchas de sangre seca. Ni siquiera se había preocupado de limpiarlas. Se había acostumbrado a ver correr sangre y que ésta se secara. 2 de los cojines del sofá también estaban manchados. Pensó que era raro que Matarazzo no hubiera notado aquellas manchas para enseguida decirse: debe creer que son del otro. Aturdido volvió a levantarse. Me van a acusar de asesinato. Dio unos pasos por la salita. Quería volver a su habitación, pero se detuvo y se dejó caer en el sofá. Todo esto es muy raro, se dijo en voz baja. El teléfono llamó con timbrazos agudos. Descolgó la bocina con avidez y alivio. ¿Bueno? Cabrón, hijo de la chingada, te vamos a joder. ¿Quién habla? Preguntó sin esperanzas de que se identificara su interlocutor. Tu puta madre, contestó la voz y cortó la comunicación. Eugenio contempló el aparato sin asombro. Ya le habían llamado varias veces para amenazarlo. Con cuidado depositó el teléfono en su lugar y le pareció que su casa había caído en el vacío. Sintió que los labios, la nariz y las orejas se le enfriaban con una velocidad aterradora. Un vértigo momentáneo lo obligó a sentarse y a cogerse la cabeza entre las manos. Procuró reponerse de la impresión, se santiguó y con gran esfuerzo se acercó a la ventana. Allí se instaló y con suma precaución miró a la calle a través de una rendija de la persiana cuidadosamente cerrada. Lo vio. Allí estaba el automóvil negro con sus ocupantes de sombrero puesto. Llovía copiosamente y la calle a esas horas parecía la calle de una ciudad desconocida. El cuadro de pasto de la acera de enfrente brillaba muy verde a través del agua y de la luz de los faroles. La casa de las prostitutas tenía las ventanas cerradas. Nadie frecuentaba la calle. Solo aquel coche de color negro aguantaba la lluvia con valor, mientras que sus ocupantes fumaban tranquilos un cigarrillo. Se diría que los hombres se sintieron observados, pues volvieron la cabeza para mirar con insistencia hacia su ventana. Las 12 de la noche, y Matarazzo no llamó, volvió a repetirse Eugenio. De pronto se sintió culpable. Sí, era tan culpable que podía ocurrirle cualquier desgracia. No cabe duda, ando fuera de la ley. ¿La ley? Se preguntó asombrado. ¿Y quién hizo esa ley tan desnaturalizada? No lo sabía. Creo que los padres de la patria, se dijo con amargura. Bastaba con que aquellos hombres bajaran de su automóvil negro y llamaran a su casa para que él, Eugenio Yáñez, estuviera perdido. ¿Acaso sus compañeros de trabajo no habían dicho que los culpables eran los comunistas? Es absurdo, absurdo, se repitió en voz alta y se sentó a esperar a que llegara Matarazzo. No se arrepintió de nada de lo que había hecho, ya que en realidad no había hecho nada. Llevaba una vida solitaria y anónima. Pero si soy un don nadie, se dijo, para convencerse de su inocencia. Su hermano mayor vivía en San Luis Potosí, era dueño de una zapatería, estaba casado, tenía 6 hijos y hacía un año que no lo visitaba. Supo que estuvo en la ciudad para hacer sus compras, pero seguramente no tuvo tiempo de llegar hasta su casa.
A lo mejor olvidó mi teléfono. Su hermana también estaba casada y vivía en el Mante, ocupada en sus hijos, de manera que él podía considerarse como un hombre completamente solo. Le molestaba recordar a su mujer con la que vivió unos cuantos años. Le había perdido la pista. Supo que se casó con un gobernador después de haber vivido con algunos hombres de menor categoría social. No entendió por qué se acordó de ella justamente esa noche, pero no logró recordar sus rasgos. Era extraño, recordó su presencia, su olor y su bata de casa de color morado. También le llegó el eco agudo de su voz. ¿Cuánto tiempo hace que no sé nada de ella?, se preguntó, para calcular enseguida unos 20 años. 20 años le parecieron muchos años y poco tiempo. El Eugenio de hacía 20 años ya no existía. Lo vio surgir entre la niebla espesa que se acumulaba en su memoria como a un desconocido que nada tenía que ver con el Eugenio, que de su trabajo iba algunas veces al cine o daba paseos melancólicos en su automóvil de tercera mano. Conocía a mucha gente. En México todo el mundo se conoce, pero no la frecuentaba. De joven en la universidad tuvo amigos que ahora ocupaban altos puestos en la política. En realidad la carrera le servía de trampolín para saltar a algún empleo notable que mejoraba cada sexenio. Cuando se los encontraba en la calle, parecían ponerse muy contentos. «Hermano, ¿cuánto tiempo? Ven a verme, estoy para todo lo que se te ofrezca». Y apuntaban presurosos su número de teléfono en un papel cualquiera que él sabía que tirarían en la próxima esquina. Estaban gordos, llevaban automóviles de último modelo y vistosos trajes norteamericanos. Su alegría al verlo de pronto se convertía en nostalgia. «¿Te acuerdas, hermano?», decían sentimentales. «Sí, me acuerdo». «¿Te acuerdas?», repetían. No sabía bien de qué le pedían que se acordara, pero todos ponían la misma cara cuando le hacían aquellas preguntas. Alguna vez necesitó de alguno de aquellos hermanos y acudió a su oficina para contemplar el esplendor de su antesala repleta de pedigüeños, de caras cansadas y zapatos viejos. Los que entraban sin espera y con diligencia eran los otros, sus iguales, en trajes americanos, coche último modelo y voces optimistas y sentimentales. Hasta la sala de espera llegaba: «Hermano, qué gusto, ¿qué te trae por aquí?». Eugenio decidió estar solo. No entendía a aquellos hombres que usaban un lenguaje pomposo y oratorio acompañado de gestos cordiales. Tenía la impresión de que le ponían mayúsculas a palabras tan simples como madre, progreso, obrero, patria, libertad, campesino o bandera. A su